Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida a todos, les agradezco muchísimo por participar. Les cuento un poquito, hoy vamos a ver optimizaciones dentro de V360. Mi nombre es Matías Elibla, voy a ser su speaker. Eh, Hoy no presentes conmigo, pero sí para que los conozcan, para los que no lo hacen, Jonah y Bianca, mis compañeros en este equipo, sí, entre los tres. Estamos 100% en todo lo que es relacionado a D360. Somos los especialistas, más allá de las banderas que ven en relación a nuestros nombres. eh, Siempre van a poder trabajar con nosotros en lo que es el cross de los 13 países con los que trabajamos hoy por hoy. Simplemente es una cuestión de alineación, pero somos un equipo que trabaja súper integrado y que buscamos poder brindarles las mejores soluciones. En la tabla de contenidos de hoy vamos a ver un poquito de cómo elegir el modelo de puja adecuado, optimizaciones de viability, control de frecuencia, optimización de creatividades, segmentación precisa, audiencias de mejor performance, uso brand safety y listas de exclusión y optimizar acuerdos de inventario. ¿Sí? Vamos a empezar entonces con lo que es el modelo de puja adecuada. Em, Básicamente entender un poco por qué CPM, por qué Viable CPM, por qué CPC, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos buscando en cada punto o por qué medimos o elegimos estos modelos de puja, ¿sí? Básicamente, cuando hablamos de CPM hablamos de la venta tradicional, ¿sí? Dentro de lo que es la compra programática, hablamos del costo por mil impresiones. Y lo que más nos interesa acá, o a la hora de mirar esta métrica, es el alcance, ¿sí? Estamos preocupados 100% por el alcance, por el branding, por bajar costos, incluso, ¿sí? Porque quizás no estamos mirando al 100 el viability, sino que estamos promediando también entre lo que es lo viable y lo no viable, ¿no? Está bueno entender un poco el juego que puede tener y es algo que los invito a ustedes a tenerlo, que es este juego donde quizá un viability menor nos ayuda a tener un costo más bajo y lograr quizá algunas pujas de mayor calidad por este promedio ¿sí? Hay un ejercicio incluso donde podemos ver que con un viability del 30% en un CPM total podemos lograr un VCPM más económico. Son juegos, hay mucha estrategia por encima de los costos de los modelos de puja y está bueno que ustedes puedan tener un poco el parámetro total, ¿sí? Dentro de lo que son los costos y por qué eligen cada uno de ellos. Entonces, para resumir un poquito lo que es el CPM en sí o lo que les puede brindar este modelo, alcance, ¿sí? Alcance en gran cantidad, branding. Y más que nada este equilibrio entre lograr este mayor alcance con la mayor estrategia de costos posible. ¿Sí? Cuando vamos al vía del CPM, quizás dejamos un poquito más de lado el costo total de este CPM. Lo que más nos interesa sí, es este viability, es el costo que vamos a pagar por las impresiones vistas. Es alcance también, pero ya subiendo un poquito más en el funnel y acercándonos mucho más a lo que es el consider. ¿Por qué? Porque nos interesan las impresiones viables. Lo que nos interesa acá es que vean nuestro anuncio. Queremos hacer que el mensaje llegue. ¿Sí? Sigue siendo alcance, sigue siendo branding, pero es un pasito más donde nos interesa un poco más todo nuestro awareness, eh, y estamos dispuestos quizá a trabajar un costo centrado 100% en que nuestro mensaje llegue. Y por último, el costo por clic. El costo por clic lo que nos va a dar es tráfico al sitio, ¿sí? Es un costo que nos va a permitir directamente traccionar engagement. Nuestros objetivos van a estar basados 100% en lo que es mid y low funnel, ¿sí? Nos interesa el tráfico al sitio y nos interesa también lo que este tráfico pueda generar con nuestra marca, con nuestro producto, con nuestro servicio, con nuestro e-commerce. ¿Sí? En esto vamos a basar un poco lo que son nuestros modelos de puja, ¿sí? Vamos a tener que situarnos, es súper importante situarnos bien en lo que en lo que son nuestros objetivos para poder avanzar de la mejor forma con nuestras campañas. Ahora bien, sigo con lo que es viability, ¿no? Un poco atado de lo que hablamos recién. Básicamente a la hora de hablar de viability, tenemos dos opciones dentro de la plataforma, que son el Active View y el Open Measurement. Acá quizá lo más importante para que sepan es que el Active View es la medida que tiene Google, es propia, ¿sí? Es la forma de medir el viability. Como saben, el viability
Básicamente significa que un anuncio, más allá de ser servido, se haya visto por lo menos en 50% de sus píxeles durante 2 segundos. Y, y de nuevo, esta es la medida con la que cuenta Google. Ahora bien, el Open Measurement es un SDK abierto, ¿sí? Para proveedores externos. Es una medida estándar del IAB para que pueda medir, en este caso, como ven en el print, em, todo lo que es inventario de display. ¿Sí? Lo más importante acá a tener en cuenta es un poco esto que les hablaba recién en relación al Viable CPM o al CPM y justamente poder trabajar a través de lo viable los costos. Es entender cuál es la unidad de ActiveView o la unidad de viability, mejor dicho, que nos va a permitir cumplir con nuestro objetivo, ¿sí? Eh, Hay muchos ejercicios, como les decía antes, donde quizá con un viability mucho más bajo podemos trabajar una línea de costos donde estemos logrando un viable CPM incluso más bajo que cuando trabajamos con un viability del 90%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la plataforma va a tener ese juego de impresiones de mucho menor costo para poder equilibrar con las de mayor calidad que estamos buscando y poder así armar nuestro costo deseado. Esto es algo que les propongo a ustedes que justamente empiecen a trabajar con sus campañas, que empiecen a ver los costos que pagan, qué viability tienen, qué viability buscan y dónde está el ejercicio justamente para lograr mejor sus objetivos y que no nos quedemos solo en la linealidad de un seteo, sino que empecemos a trabajar nuestras optimizaciones, empecemos a trabajar en nuestras campañas, empecemos a trabajar con los reportes para poder lograr así lo que nosotros estamos buscando. Obviamente, como les digo siempre, cuentan conmigo, cuentan con Johnny, cuentan con Bianca para poder profundizar sobre esto de lo que les hablo hoy y comencemos a lograr mejores resultados en sus campañas y podemos llevar un poquito más crecimiento a lo que es DV360 o mejor dicho la compra programática para cumplir los objetivos que tienen sus marcas. ¿Cómo determinar la frecuencia? La frecuencia básicamente la vamos a determinar según la etapa del funnel en la que estemos y los KPIs que obviamente estemos cubriendo en esta etapa, ¿no? Cuando hablamos de alcance y awareness, vamos a hablar más que nada de CPM, CPM, viability, ¿sí? En métricas que nos parezcan importantes en un reporte, impresiones, Active View, Viable Impressions, Media Cost, ¿sí? Y vamos a tener una frecuencia de 3 a 5 semanal, ¿sí? Porque nuestro objetivo no es saturar, es simplemente generar alcance en un mensaje y llegar a la mayor cantidad de usuarios posibles. ¿Sí? Ahora bien, cuando avanzamos un poco en nuestro funnel y hablamos de consideración, nos interesa mucho más el costo por clic y el CTR. ¿Sí? Entonces, por lo cual nuestras métricas van a ser en relación a las impresiones, a los clics y obviamente también al media cost. Y recomendamos quizá ir más a 8 y hasta 16 impresiones semanales. ¿Sí? Lograr un poco más de saturación para buscar la consideración real. Y por último, cuando estamos en la etapa del funnel de performance, ¿sí? Donde lo que más nos interesa quizás es el costo por adquisición y el conversion rate, ¿sí? Entender qué retorno nos pueden dar estas conversiones. Y obviamente nos va a interesar como métrica de reporte las impresiones, las conversiones en media cost, y donde recomendamos incluso de 36, de 32, perdón, a 64 impresiones semanales. Algo que es súper importante que tengan en cuenta también es que a la hora de setear una campaña en DV360 y setear la frecuencia, esta frecuencia va a ser un cap, ¿sí? Un cap es un techo, un límite. La plataforma no suele llegar a ese cap, por lo cual cuando nosotros decimos 32 a 64, 8 a 16 o 3 a 5, y luego reportamos nuestra campaña final, vamos a ver que esa frecuencia es incluso menor. Por lo cual nosotros, por un lado, tenemos en cuenta, a la hora de hacer esta recomendación, tenemos en cuenta de nuevo que la frecuencia es un cap y no una obligación a la hora de tener una campaña. Y en segundo lugar, lo que tenemos en cuenta es la unificación de medios, ¿sí? Es importante que ustedes a la hora de pensar una campaña no estén pensando en una fuente de inventario barra un formato, ¿sí? Cuando nosotros recomendamos, por ejemplo, en consideración de 8 a 16, no estamos diciendo 8 a 16 en YouTube, 8 a 16 en Spotify, 8 a 16 en Open Market de video, lo que estamos diciendo es, estamos hablando en una campaña 360, ¿sí?
Una campaña donde unifiquemos nuestra fuente de inventario, una campaña donde unifiquemos nuestros formatos, una campaña donde estemos pensando en el cross-device, ¿sí? Donde estemos justamente, como leen en el título, ¿no? Evitar la saturación y el desperdicio de inversión, ¿sí? La saturación la vamos a manejar nosotros según nuestra etapa del funnel, ¿sí? En la primera etapa vamos a evitar la saturación y avanzando con el funnel vamos a ir buscando la saturación que nos parezca adecuada, ¿sí? Pero lo que vamos a evitar es una sobresaturación que nos parezca un exceso, ¿sí? Y lo que fundamental vamos a hacer es evitar, perdón, el desperdicio de inversión, ¿sí? Eso es lo que nos da la unificación de medios. Poder setear una frecuencia en el cross campaign de nuestra plataforma, ¿sí? Básicamente para que esta frecuencia esté cross todas nuestras fuentes de inventario y formatos, que van a estar divididas en nuestras insertion orders, y así poder lograr la frecuencia de alcance eh, estimada, la que nosotros consideramos ideal para nuestra etapa del funnel, para nuestros objetivos, y poder trabajar eh, con una eficiencia generada que sea mayor a la de cualquier otra plataforma o de cualquier otro sistema digital hoy por hoy, ¿sí? Porque DB360, recuérdenlo siempre, es la única plataforma que puede integrar distintas fuentes de inventario o la que en realidad mayor cantidad de fuentes de inventario puede integrar para poder facilitar nuestros objetivos y nuestro control. Avanzando un poco más con lo que son los creativos, lo más importante es armar los creativos teniendo en cuenta a nuestra audiencia, ¿sí? Teniéndola en mente. ¿Por qué? Porque para obtener los mejores resultados tenemos que ofrecer el mensaje en el momento adecuado, en el momento más oportuno. Y cuando hablamos del momento más oportuno, es un poco de tiempo, espacio y audiencia, ¿sí? Para estar en tiempo y espacio tenemos que saber a quién le estamos hablando, ¿sí? Comenzamos con una audiencia, definimos lo que esa audiencia le importa y creamos una pieza en torno a nuestra propuesta de valor, ¿sí? En torno a esta audiencia, ¿sí? Es importante entender qué mensaje queremos dar, qué mensaje ellos están dispuestos a escuchar, en qué momento, en qué lugar, a través de qué fuentes de inventario. ¿Sí? Entender cómo tiene que ser la creatividad, ¿sí? Hay un montón de recomendaciones de optimización. La creatividad es súper importante. Si bien nosotros cuando hablamos de compra programática, el foco principal va a estar más en este momento, ¿no? Lugar, audiencia, ¿sí? Va a estar en dejar de lado algunas cuestiones para que nuestro mensaje llegue a quien queremos que llegue, ¿sí? Si estuvo buscando producto similar al mío, poder hacerle llegar mi producto, ¿sí? Pero en este punto a veces se deja demasiado de lado lo que es la creatividad y la creatividad no deja de ser importante, ¿sí? Quizá a veces nosotros pensamos que por estar ofreciéndole nuestro producto a alguien que estuvo buscando un producto igual o similar, podemos correr un video de 1 minuto, de 60 segundos. No es así. Es importante que trabajemos sobre la duración, por ejemplo, entender cuáles son las piezas, reportar, ¿no? Y entender cuáles son las piezas que quizá más les interesan a estos clientes, ¿no? Pensar en lo que es la combinación más inteligente, pensar en cuál es el mensaje, dónde va el mensaje, a quién va el mensaje y qué quiere ese quién. ¿Sí? Por lo cual, la estrategia más óptima de esta combinación inteligente o la verdadera potencia de B360 reside en la capacidad de combinar todos estos pilares y los tipos de segmentación. ¿Sí? Con una mayor precisión, generando eficiencia, generando relevancia y un customer journey mejor mapeado. ¿Sí? Va todo de la mano de lo que les vengo hablando hasta acá. Entender la relevancia, generar eficiencia, tener precisión, unificar nuestra estrategia, aprovechar de D360 para correr nuestras distintas fuentes de inventario, tanto el open market como los medios que habitualmente corremos de forma directa se pueden integrar con DB360 y poder manejar la frecuencia, entender el customer journey, entender la segmentación, entender qué es lo que nuestros usuarios quieren escuchar, entender de qué forma llega el mensaje, entender cuáles son las creatividades que mejor resultados generan para poder avanzar por ahí. ¿Sí? ¿Por qué la segmentación es clave? Porque nos permite mostrar relevancia, ¿sí? Mostrar el mensaje correcto a la persona correcta en el momento preciso. Nos permite generar eficiencia, ¿sí? Optimizar la inversión, evitando el desperdicio en audiencias irrelevantes.
nos permite generar personalización, crear experiencias publicitarias significativas y resonantes, ¿sí? Y obviamente un retorno de inversión superior, un impacto directo en los resultados del negocio, ¿sí? Que nos permitan obtener un retorno de inversión. ¿Cómo optimizar entonces esta segmentación y bajar un poco a tierra todo esto que les vengo hablando en estos últimos slides? Es importante extraer reportes. A ver, primero que nada, identificar, ¿no?, las listas de audiencias con baja y alta performance. Y para esto, extraer reportes agrupando nuestras listas de audiencias, eliminar listas de baja performance, incrementar eh, los bits y los budgets en las listas que mejor performance generan, para poder buscar nuevos usuarios y mantener el rendimiento de los mejores line items. Recordemos que nuestros line items son nuestras estrategias, ¿sí? Dentro de cada una de las insertion orders. eh, y les hago una pequeña pausa y un pequeño paréntesis, que es algo que seguramente si estuvieron en distintos webinars conmigo ya me han escuchado decir, pero básicamente para mí nuestra campaña rige todo, la campaña rige la frecuencia, que es lo que nos va a permitir la unificación de medios. Las insertion orders nosotros cuando planificamos, por lo general asignamos presupuestos a fuentes de inventario y o formatos, y eso van a ser las insertion orders, van a ser el presupuesto asignado a un formato barra fuente de inventario, y los line items dentro de estas insertion orders van a ser nuestras estrategias. ¿Sí? Si nosotros estamos corriendo YouTube, video, bumper, por ejemplo, dentro de YouTube, dentro de los line items vamos a tener todas nuestras estrategias, ¿sí? De dispositivos, de environment, de audiencias, de categorías. Lo mismo si estamos corriendo una insertion order de video, nuestros line items van a hacer todas estas estrategias, todo lo que nosotros podemos pensar. Y es importante optimizarlas, analizarlas, obtener reportes, entender, ¿sí?, qué nos van a aportar, crear los line items lo más segmentados posibles, ¿sí?, los más desglosados. Por eso son nuestras estrategias. Line item de Affinity, de InMarket, otro first party, otro third party, otro base de datos, categorías. em, de nuevo, devices, modelos de celular, eh, software de mobile o software de computadoras. Hay un montón de opciones de targeting que nos permite la plataforma. Es importante que ustedes las tengan presentes, que ustedes tengan este poder de glose y lo utilicen tanto para implementar como para optimizar. ¿Sí? Subir la frecuencia cuando sea necesario tener este control. Esto que les decía, que la frecuencia es un cap, no un número seteado, por lo cual a veces nosotros vamos a buscar un nivel de frecuencia y vamos a ver que la campaña no está llegando a ese número, por lo cual subir ese cap para lograr el nivel de frecuencia que estamos buscando, ¿sí? Trabajar con Custom Affinity para poder personalizar un poco los intereses, ¿no?, de estas afinidades, eh, y expandir un poco nuestro alcance también es súper importante. Identificar devices, environment, browser, como le decía, sistemas operativos de alto y bajo performance. Es muy importante que para optimizar obtengamos reportes, ¿sí?, agrupados en todas estas métricas relevantes para posteriormente poder, perdón, para posteriormente poder excluir navegadores o sistemas operativos de baja performance o setear nuevos line items apuntados a estos navegadores de sistemas operativos, por ejemplo, o a cualquiera de estas opciones de segmentación. ¿Por qué? Porque obtuvimos el insight. ¿Sí? Si nosotros arrancamos con una campaña un poco más macro, reportamos, posteriormente vamos a poder llevar a nuestros clientes insights, ¿sí?, de lo que vamos obteniendo, lo que vamos viendo, y poder profundizar mucho más nuestras campañas para trabajar sobre estos objetivos. Identificar ciudades, regiones de bajo y alta performance, ¿sí?, ya sea tanto para poder excluir lo que no es importante para nuestros objetivos, o para hacer un trabajo más personalizado, ¿sí?, más ad hoc a estos lugares, ¿sí?, para poder llevarle el insight a nuestros clientes. Quizá en una ciudad estamos muy bien y en otra no, por lo cual no podemos mandar el mismo mensaje a esas ciudades, ¿sí? Eh, Hay un montón de formas de poder trabajar esto. Incluso la plataforma nos va a permitir quizá enviar un mensaje, y hasta me permito darles un ejemplo. A través de identificar esto de las ciudades de baja y alta performance con un cliente eh, de mobile, habíamos encontrado una ciudad que no tenía el performance o la penetración que tenían en el resto del país. ¿Qué fue lo que hicimos? Empezar a trabajar, por ejemplo, con Digital Out of Home, ¿sí? Y empezar a tener
promociones específicas para esta ciudad, para poder movilizar un poco más, mientras que a las otras ciudades las seguíamos traccionando con esto de, ya era una consideración, ya eran clientes, ¿sí? Entonces, trabajar nuestras distintas etapas del funnel, nuestros distintos objetivos, a partir de haber identificado con un reporte, obtener el insight de qué ciudades performan o tienen, sí, una performance más baja o más alta, ¿sí? Por lo cual es súper importante poder trabajar estas optimizaciones. Otro punto es entender nuestro brand safety y trabajar, obviamente, nuestro entorno completo. ¿Sí? Por un lado vamos a tener el poder de seleccionar el brand safety en la plataforma. Es importante entender qué es lo que estamos buscando, tampoco irnos al extremo y no sentir que porque hay una opción de brand safety tenemos que seleccionar todo porque tenemos que supercuidar a nuestra marca de que no salga a ningún lado. Tampoco hay que ser sobreprotectores, hay que ser claros con cuál es el inventario adecuado y cuál no para nuestra marca, por lo cual es importante que utilicemos el brand safety en nuestro favor. ¿Sí? Que seleccionemos los que nos parece necesario que esté y que obviamente identifiquemos aplicaciones y sitios web de alto y bajo performance, ¿sí? Lo mismo, reportes que nos permitan excluir o armar listas de inclusión, trabajar en paralelo nuestros canales personalizados de lo que esté abierto pero con exclusiones, identificar las fuentes de inventario de alto y bajo performance, agrupar por exchange, por tipo de inventario, por fuente de inventario, eh, ser cuidadoso, ¿no? Es súper importante para no dejar de tener volumen en las campañas también, ¿sí? Por eso les decía el primer punto, ¿no? El tema también está, o el punto está en no ser sobreprotector, entender bien de verdad cómo el brand safety nos va a acompañar, cómo nos va a ayudar, cómo las listas de inclusión o las listas de exclusión nos van a permitir mejorar nuestros objetivos, o lo mismo comprender cómo trabaja la fuente de inventario y lo mismo hacer el trabajo sobre ellas, siendo cuidadoso, no excluyendo por demás, no limitando por demás para no dejar de tener volumen en nuestras campañas. A veces pasa mucho que me preguntan, ¿no, Mati? Queremos trabajar con lista de inclusión y queremos salir en estos 20 sitios. Y la realidad, si lo que pretendemos es salir únicamente en 20 sitios en un open market, se nos va a caer el volumen de las campañas si no vamos a lograr la entrega. Si nosotros deseamos salir en uno o pocos sitios y quizá sí necesitamos un acuerdo directo, perdón, no un acuerdo directo, un acuerdo privado, mejor dicho, un PMP, donde hablamos con un medio de los miles de medios que trabajan en nuestros mercados, para nombrar algunos, Equatil, Bidumi, Sanmedia, bueno, como se llama ahora, Tits, Ethermax, Adspot, eh, y demás medios a los que podemos contratar justamente para pedirle cierto nivel de sitios y correr los deals. Y a la par, dentro de DB, podemos armar line items, si se quiere, con pocos sitios, pero a la vez tener otros line items abiertos donde quizás sí excluyamos lo que no nos parece, pero donde tengamos un potencial caudal de inventario fuerte de verdad para poder ir trabajando de nuevo. Siempre el punto está en optimizar nuestras campañas, entenderlas, conocerlas y optimizarlas en relación a... Son pasos, no es todo ya, es siempre ir entendiendo, obteniendo insights a través de los reportes y trasladarlo a lo que es mejor para nuestras campañas. Llegando ya a lo que es el final de nuestra presentación o de nuestros puntos de optimización, es súper importante y súper relacionado con lo que hablábamos recién, optimizar todos estos acuerdos de inventario, ¿no? O sea, este slide cierra un poco lo que les explicaba recién, de decir, entender cuándo subasta abierta, cuándo un programmatic deal, un acuerdo privado, cuándo YouTube, o en realidad no cuándo, sino cómo. El cómo es lo importante, cómo este recorrido, cómo el share es lo más importante, ¿no? De nuevo, si nosotros es lo más lógico que queramos trabajar nuestro entorno, como también es lo más lógico que queramos trabajar nuestras audiencias, como también es más lógico que queramos trabajar el sumum del cuándo y el dónde, como que querramos estar en YouTube, que es, eh, como a una persona muy importante en esta industria le escuché decir, el canal de televisión más importante y grande del mundo. ¿Sí? YouTube hoy es un poco de eso. YouTube es lo mejor de lo tradicional y de lo digital, ¿sí? Es el producto quizá más fuerte que tiene hoy el mundo digital y es donde todas las marcas quieren estar.
Eh, ¿Por qué? Porque los movimientos quizás más importantes pasan dentro de YouTube. Pero es importante que trabajemos el share. La subasta abierta nos va a permitir alcance, nos va a permitir trabajar nuestras audiencias hasta llegar a los nichos más importantes. Los programmatic deals, que es el contexto, básicamente nos va a permitir esto, poder estar en el entorno que nos parezca más importante, poder cuidar un poquito esto, eh, poder tener un share mezclado. Y YouTube nos va a dar un poco de las dos cosas, trabajar audiencias, trabajar nuestro entorno, trabajar nuestro alcance. ¿Sí? Nosotros también decimos mucho que YouTube es un rich builder y que las campañas de video en Open Market y Deal son nuestro reach extender, por lo cual cuando nosotros queremos trabajar nuestro reach es importante que construyamos desde YouTube y logremos la extensión y la masificación a través de todo lo que es campañas de video o display en subasta abierta y en programmatic deals. ¿Sí? Es súper importante trabajar nuestro share, entender lo que nos pueden dar, trabajar la frecuencia, todo lo que les voy diciendo, todo lo que les fui diciendo a lo largo de esta presentación va totalmente de la mano. ¿Sí? Es un recorrido, es planificar nuestras campañas, empezando, como les decía, desde una audiencia, entender cuál es nuestra propuesta de valor, entender las fuentes de inventario o los formatos que queremos trabajar o que pueden ser importantes, entender cuáles son las creatividades más adecuadas, entender el cross media, entender la unificación de medios, entender qué es lo que estamos corriendo y los invito a todos ahora a pensar un poco también en eso. Qué están corriendo? Están corriendo incluso quienes no solo estén a cargo de lo digital, también de lo ATL, ¿no? ¿Qué estamos corriendo? Estamos corriendo audio, estamos corriendo audio de forma directa o estamos corriendo radio. ¿Por qué no traer el audio a DV360? Estamos corriendo vía pública, Digital Auto Home, ya sea vía pública digital de forma directa o vía pública tradicional. ¿Por qué no traerlo a DV? ¿Sí? Si en sí los beneficios que se tienen de forma desglosada o en silos, como decimos, que es quizá lo tradicional, lo separado, DV los tiene y DV le suma todo lo que es unificación de medios, eficiencia en inversión, eficiencia en costos, eficiencia en alcance. ¿Sí? Es pensar un poco de eso, entender nuestra estrategia, entender cuáles son los canales que podemos unificar y traer a DV para poder justamente generar eficiencia y llevarle a nuestros clientes, mostrarles el trabajo que hacemos, llevarles mejores resultados. Sí, es un poco todo este proceso, optimizar, ir optimizando, obteniendo reportes, obteniendo insights para entender qué es lo que estamos haciendo, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos trabajar mejor nuestras audiencias, cómo podemos trabajar mejor nuestra frecuencia, cómo podemos avanzar en el funnel si es parte de nuestros objetivos, ¿sí? Cómo podemos construir a través de todo esto, qué share es el indicado para nosotros, ¿sí? ¿Cuándo nos vamos a centrar de nuevo en el alcance, en el prospecting, las audiencias de nicho y cuándo vamos a ir avanzando en todo lo que nos otorgan las distintas fuentes de inventario y los distintos formatos? Sí, primero que nada les agradezco muchísimo por haberse sumado. Eh, Como saben, siempre tenemos el espacio de Q&A, preguntas y respuestas. Eh, Les doy unos minutos para que puedan redactar sus preguntas. Encantado de poder tener un ida y vuelta con ustedes y poder, nada, sacarlo de las dudas, eh, cualquiera sea, puntuales, incluso con sus cuentas que podamos usar de ejemplo. Pero bueno, les doy unos minutitos si les parece bien para este espacio de Q&A. Bueno, mientras redactan sus preguntas, igual que de momento veo que no hay ninguna, les dejo también en pantalla para que se puedan poner en contacto siempre con nosotros, cada uno de los países, esos son los 13 países en los que estamos presentes. Obviamente pueden hablar directamente tanto conmigo, con Jonah como con Bianca, pero si a la vez tienen también consultas de Google Ads, eh, estos son los mails por país, los correos por país, para que ustedes puedan eh, escribir, obviamente, ponerse en contacto con nosotros para cualquier tipo de asistencia, consultoría o servicio que necesiten de nuestro lado. Y los invito también a escanear el código y que nos compartan su opinión, que para nosotros es súper importante.
Bueno, si no hay más preguntas, entonces les agradezco muchísimo a todos por su participación. Ya saben que de igual forma pueden encontrarme o encontrarnos en los canales que les compartimos. Los espero la próxima. Buena semana.